Hermanas y hermanos que nos siguen a través de Televida y La Voz de María, Dios les bendiga. Saludos. Comenzamos ahora el programa La Vida en Cristo y vamos a hablar de la elección. La vida cristiana es una elección, es una decisión por Cristo. Vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9 y 13, dice: en aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado en el mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Hay una iglesia en Roma que dedicada a San Luis, rey de Francia. La iglesia se llama así, San Luis, rey de Francia, porque un señor llamado Luis, que era rey de Francia, pues era un santo. Y la iglesia reconoció eso, que lo elevó a los altares, ¿verdad? Entonces, a ese santo, San Luis, que fue rey de Francia, se le dedicó una iglesia allá en Roma. Y en esa iglesia hay un cuadro muy interesante que describe lo que fue la llamada de Jesús a Mateo y lo que fue la decisión, la elección de Mateo en ese momento cuando Jesucristo lo llamó. El cuadro que presenta ese cuadro es muy interesante. Jesucristo está al frente de Mateo, va pasando, y Mateo está con una mesa, y encima de esa mesa hay unas monedas, hay un dinero, unas monedas. Recordemos que Mateo era cobrador de impuestos, cobraba impuestos al pueblo judío, al pueblo de Israel, le cobraba impuestos para el Imperio Romano, y de eso le quedaba algo a él, ¿verdad? Le quedaba algo a él. Y bueno, entonces, interesante porque está la mirada de Jesús como con un clamor que le dice a Mateo: sígueme. Y la mirada de Mateo se divide, una mirada como que se divide. Está el dinero sobre la mesa, las monedas sobre la mesa, y del otro allá está Jesús. Entonces la mirada de Mateo se divide entre las monedas y Jesús, ¿verdad? Increíble cómo el pintor describe esa imagen, ¿verdad? Esa mirada de Mateo que como que se divide, como que mira las dos cosas, mira el dinero y mira a Jesús. ¿Y qué sucede? Sabemos nosotros que Mateo en ese momento, ante la mirada de Jesús, porque dice San Beda el Venerable, que cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme, no es como un seguimiento, no es que le cae ya ir atrás con los pies, no es que ven, camina detrás de mí, no. Seguirme en ese momento, ¿qué significaba? Vive como yo, vive como yo. ¿Quién era eso? Jesús era santo. Vive como yo, vive en santidad. Entonces, ¿qué resulta? Que Mateo pasa en ese momento por una situación de duda, una situación como de confusión. Es un momento en el que tiene que elegir: o se queda con el dinero o le cae atrás Jesús. No caben las dos cosas. No podía Mateo decidirse por el dinero y decidirse por Jesús. Tenía que elegir.
Y sabemos nosotros que finalmente con esa gracia, ¿verdad? Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, que le dio la fuerza a Mateo, a San Mateo, para que siguiera a Jesús y dejara las monedas. Vuelvo y repito, no podía de ninguna manera, no podía San Mateo quedarse con el dinero y seguir a Jesús. O sigue uno o sigue otro, o deja uno o deja otro, porque ya va a decir Jesús claramente que no se puede seguir a Dios y al dinero. No se puede seguir a Dios y al dinero, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La vida cristiana es eso, es un elegir. Es un elegir. La vida es una elección. Siempre uno vive decidiendo. Un hombre se va a casar, ¿y cuántas mujeres hay en el mundo? Millones. Hay más de 4.000 millones de mujeres en el mundo. Y de esas 4.000 millones, el hombre hace una elección de una y las otras la deja. Como la mujer, ¿cuántos hombres hay en el universo? Más de 4.000 millones también. Porque se está llegando, no, menos de 4.000. Porque estamos llegando a 8.000 millones de personas en el mundo. Y las mujeres son más que los hombres, dicen las estadísticas. Pero la cuestión entre todos los hombres, la mujer elige una. Entre todas las mujeres, el hombre elige una, ¿verdad? Una gente va a estudiar y entre todas las carreras que existen, la persona, el estudiante, se decide por una carrera, ¿verdad? Y así es. Usted va a comprar un vehículo y entre todos los que hay, usted elige uno. Usted va a comprar una casa y entre muchas casas que venden aquí y allá, usted compra una. Es decir, siempre el ser humano vive eligiendo. Es una condición natural de la vida humana elegir, ¿verdad? Ahora, en la vida de fe, en la vida cristiana, ser cristiano es decidirse por Cristo. Eso es decidirse por Cristo. Podemos decir, ser cristiano en la manera auténtica es elegir el cielo, es elegir la vida entera, la vida eterna, ¿verdad? Es decir, eso es la vida cristiana. Entonces, en nuestra vida de fe, en nuestra vida, al igual que Mateo, todos tenemos unas monedas, ¿verdad? Como se ven esas monedas en ese cuadro en la iglesia de Roma, San Luis Rey de Francia, todos tenemos unas monedas. Todos tenemos algo a lo cual nos aferramos. Ahora, Jesucristo va a poner de manifiesto que quien le sigue a Él no puede elegir otra cosa. Elegir a Cristo es dejar todo lo demás en el aspecto auténtico de la palabra. Seguir a Jesucristo es dejar todo y seguir a Jesucristo. Jesucristo, como dicen mucha gente, no acepta medias tintas, ¿verdad? Aunque muchos sí creemos, aunque muchos sí podemos nosotros creer que yo sigo a Cristo y puedo estar en otras cosas. Jesucristo me dice, o conmigo o sin mí, ¿verdad? O me sigue a mí o nada, ¿verdad? Recuerdo de un señor que me decía, que en el sentido de que nosotros podemos pensar que estamos siguiendo al Señor cuando hay otros intereses de por medio. Me dice un señor de la parroquia donde yo estoy, que es un ecuatoriano, una gente muy buena, pero que él siempre ha sido devoto de la Virgen María de las Nubes. ¿Y qué resulta? Que él tenía un negocio donde vendía bebida y hacía fiesta y hacía esto y hacía lo otro, pero era devoto de la Virgen. Y cuando se llegaban las fiestas de la Virgen, entonces él iba a la iglesia, celebraba pues ponía la intención por la misa y hacía un santuario para la Virgen, con flores, con esto, con lo otro, muy bien. Pero que saliendo de ahí, y él tenía un salón preparado. ¿Con qué tenía preparado ese salón? Con romo, con cerveza, con bebida, cosas indecentes. Y dice que ahí salía de ahí la gente borracha, de ahí salía la gente a veces peleando,
este le dio una pecosa al otro y toda la cosa, celebrando la Virgen de las Nubes, ¿verdad? ¿Y cuánta gente entonces piensa que puede seguir al Señor y quedarse con lo otro? Es decir, miremos a Mateo. Mateo está en la mesa con las monedas, con el dinero, con los impuestos que cobra, y pasa a Jesús y dice, sígueme. Es un momento fuerte para San Mateo porque tiene que elegir. O sigue a Jesús o se queda con el dinero. No podía quedarse con las dos cosas. Aunque ustedes no lo crean, aquí llegó Toribio. Toribio, buenas noches. Buenas noches. Toribio, pero vamos a ver, hablemos un poquito usted y yo. Yo le dije a usted no hace mucho que si usted llegaba tarde otra vez ya yo lo botaba de aquí. No, pero padre, es que la misa se acabó un poco tarde, entonces usted sabe, Ajá. la cosa sí. ¿Usted quiere que yo le dé una prórroga? Porque Sí, deme una porra. le voy a dar una prórroga. Ok, Toribio, vamos a ver. A usted le pasó algo, vamos a hablar usted un poquito. Que usted viene del mundo, ¿verdad? De ese mundo de medio perdido. Aunque no medio perdido, usted estaba hasta los tuétanos, ¿no? ¿Verdad? Estaba pedido completo. Entonces, usted está haciendo un retiro, ¿verdad? Entonces, en ese retiro dice el predicador que una gente que está en la iglesia no puede ser un instrumento del maligno. De que una gente en la iglesia vendiendo romo, cerveza, alcohol y esa cosa. Y cuéntenos un poquito ese testimonio, porque fue un momento también, el programa de hoy lo titulamos Tienes que elegir. Usted ese día hizo una decisión. Cuéntenos ese testimonio. Amén. Yo tenía un restaurante que me habían rentado en Leffer y Rockaway Boulevard, y entonces el restaurante tenía bebida. Y yo veía que la gente entraba a los baños y duraba mucho ahí. Yo decía, bueno, tal vez están usando droga. Y yo venía del alcoholismo, de la droga y de todas esas cosas. Dios me había liberado a mí hacía como 6 meses nada más. Y entonces yo voy para el Centro Católico Carismático un día. Y entonces cuando yo fui al Centro Católico Carismático un día, estamos hablando de Dios y nos sentamos ahí hablando de Dios. Yo fui a servir, a cocinar para allá, para el centro. Y entonces yo dije, cuando dentro de un tiempo yo voy a dejar de vender bebida. Yo no voy a vender más bebida alcohólica porque cada vez que la gente está usando mucha bebida, se meten al baño y como que duran mucho. Y yo me acuerdo de mí y yo creo que ellos están usando droga también. ¿Usted hacía eso también? Bendito sea Dios, claro que sí. Y entonces yo le decía, digo, pero dentro de un tiempo yo voy a dejar esto. Pero el Señor me dijo, un señor que estaba hablando conmigo, me dijo, Toribio, ¿y si tú te mueres mañana, qué va a pasar? Dije yo, bueno, entonces yo me iré, yo no sé para dónde, porque él me dijo a mí, tú dices que tú vas a dejar esto en un tiempo, pero si tú te mueres mañana, tú vas a ir donde el Señor y ¿qué tú le vas a decir? Porque Dios te sacó de la bebida, de la droga, de la prostitución y de todas esas cosas a ti. Y entonces tú estás, ¿cómo se llama? Vendiendo bebida y como quien dice, motivando a otro para que el otro vaya a usar droga también. Porque después que la gente bebe mucho, usa droga. Y entonces yo le dije, digo, pero es verdad, tú tienes razón. Yo llegué al restaurante al otro día, porque ese día dormimos en el centro allá, estábamos sirviendo allá. Y entonces cuando yo llegué al restaurante, yo fui y comencé a botar bebida, a botar bebida, a botar bebida, a botar bebida. Y yo boté toda la bebida. ¿Vació toda la botella? Vacié toda la botella. Pero otro día también me pasó allá mismo que yo trabajaba habían como 3 muchachas que trabajaban conmigo, pero yo no la conocía bien, ¿verdad que no? Y entonces llegó la hora de yo irme para la iglesia un día. Y cuando llegó la hora de yo irme para el grupo de oración, bendito sea el nombre santo del Señor, ya yo no iba a poder ir ese día porque la esposa mía, que era que iba, creo yo que era ella, que iba a relevarme, ella había llamado que iba a matarme, tú sabes.
Y yo tomé una decisión en ese momento. ¿Qué decisión usted como tomó? dice el padre, yo le dije a esa mujer, hagan lo que ustedes puedan con el negocio, que yo me tengo que ir para mi iglesia. Y yo tomé la decisión y me fui. Bendito sea. La vida es cuestión de elección, ¿verdad, Toribio? La vida es Pues mire. Si yo me quedo ahí, quizá no había vuelto más a la iglesia. No, ok, mire. Pues yo estaba celebrando una misa en Rincón de Piedra, Amén. allá en el campo de Alfredo, para allá, para San José de las Matas. Y entonces, durante la misa, yo hablaba de esto. Digo, si tú estás en el camino de Dios, tienes que elegir. Tú no puedes seguir siendo un instrumento del diablo, un instrumento de Satanás, vendiendo bebida, esa bachata doble sentido y esas cosas, y vender números. Y cuando salimos de la misa, me dice una señora, muy mayor la señora, que parece que tenía una bodega, un colmado, una pulpería, me dice, mire padre, pues yo vendo bebida y vendo números. Porque si yo no se lo vendo, se lo vende otro. Oiga, ¿qué cosa pone el demonio en la cabeza de nosotros? Si yo no se lo vendo, se lo vende otro. Y yo le dije, bueno, pero por lo menos tenga en cuenta la edad suya. La muerte no anda lejos, le dije yo. Oiga, Toribio, pues para serle sincero, a los pocos meses me dijo Alfredo, la vieja se murió, la que vendía romo. Porque si usted no se lo vende, se lo vende otro. Y yo recuerdo también otro testimonio. Bueno, ahí hay muchos testimonios. Uno a lo largo de 26 años de sacerdote, viendo cosas. Había un señor muy cercano a la iglesia, tenía un ministerio en la iglesia muy importante. Y entonces el señor iba a vender una camioneta pico, una Toyota Hilux. Y entonces, pero esa camioneta había corrido, que ya usted sabe, y ese motor estaba casi para explotar. Y él lo que hizo, que mandó la camioneta a un taller para que en el millero rebajarle el kilometraje. Es decir, si había corrido 240, poner que ha corrido 120, nada más, la mitad. Ajá. Para que el que la fuera a comprar dijera, ay, pero esta guagua no ha corrido poco, esto está nuevo, ¿verdad? Y entonces, el señor, después de hacer eso, fue donde mí, todavía no le había vendido. Y entonces me dice, mire padre, vengo a hacerle una consulta a usted. Yo voy a vender una camioneta y le rebajé el millaje para que me den más. Digo, ¿qué usted me dice? Y digo yo, ¿qué usted quiere que yo le diga? Digo yo, ¿usted quiere que yo le diga la mentira o quiere que le diga la verdad? ¿Qué usted quiere oír? Dice, no, dígame lo que usted piensa. Digo yo, bueno, yo lo que le digo es que eso está muy mal hecho de parte suya. Eso no se hace. Y una gente de iglesia, y con el rol que usted tiene en la iglesia, usted no puede hacer eso. Y me dice él, lo mismo. Es que todo el mundo hace eso. Amén. Eso, oiga qué cosa. Amén. Oiga qué inteligencia y qué sagacidad y qué idea pone el buen mozo en la cabeza de nosotros. Es que todo el mundo hace eso, digo yo, sí. Y mucha gente vende droga, y mucha gente mata, y mucha gente hace cosas, pero a usted no le conviene. Primeramente, por el rol que usted tiene en la iglesia. La iglesia está detrás. ¿Y cómo usted se para hablar de honestidad, de seriedad, y usted haciendo esa cosa? Y le digo yo, y además le voy a decir lo otro. Usted sufre del corazón. Yo tenía ese dato. Usted sufre del corazón. Usted no sabe que un día de esto, ese corazón suyo explota y está usted frente a San Pedro y camino al infierno prácticamente. Usted se va a dejar quitar la salvación por un dinerito mal habido. Y ahí mismo, préstame un teléfono, cuando eso no se usaba, porque estoy hablando de 24 años atrás. Préstame un teléfono, me dijo. No se usaban mucho los celulares, cuando ellos estaban saliendo. ¿No? Y del teléfono de la casa parroquial, llamó a su esposa fulana, manda el chofer donde el mecánico y dígale que ponga la guagua como mismo estaba. Amén. Sí. Amén. Y entonces él mandó la guagua y pusieron y bueno, y la vendió. Y para ese hombre no duró mucho tiempo vivo después de eso tampoco. Amén. No duró mucho tiempo vivo. Entonces, dice la palabra de Dios, dice el Salmo, recuerda que la vida es como una flor silvestre, que en la mañana florece y en la tarde la ciegan y se seca. Es decir, ayúdanos, Señor, a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Ayúdanos, Señor,
a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Es decir, ayúdanos a ver, Señor, a meditar, a darnos cuenta lo rápido que pasa la vida. Amén. Para uno no hacer estupideces que le quiten a uno la vida eterna. Yo tengo un amigo que de la parroquia de allá, de Cebicos, ¿verdad? Bueno, ahora es la parroquia de la Cueva, se llama Bienvenido, un hombre muy serio, y él ahora es diácono. Y oigan lo que hizo ese hombre, lo que es la conciencia cristiana. Él tenía arma de fuego, tenía. Y cuando el padre le dijo a él que él lo necesitaba para que fuera ministro de la comunidad, él le entregó eso. Amén. Se quedó eso. Porque él dice, yo voy a ser ministro de la iglesia y yo no puedo entonces, un ministro de la iglesia, con un revólver enganchado. ¿Verdad? Y yo sé que Bienvenido está viendo el programa ya. Es un hombre admirable, mi amigo, y diácono hoy de la iglesia, ¿verdad? Pero cuando eso no era diácono, no iba a ser diácono, sino ministro de la comunión, de la comunidad catequista. Y él pensando que tenía que dar testimonio de fe, ¿verdad? Él pensando que tenía que dar testimonio de fe, testimonio de una vida cristiana, testimonio de entrega, pues renunció a eso. Y yo siempre, aunque hace mucho que no lo veo a él, pero yo siempre recuerdo ese elemento. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Jesucristo nos pide una cosa o la otra. Amén. Y muchos andamos en el camino de Dios, pero con la carga del pecado al hombro. Amén. Con la carga del pecado al hombro. Y no nos atrevemos a tomar una decisión. Cuando el joven rico fue donde Jesucristo le dijo, ¿verdad? Primero le habló de los mandamientos y después le dijo, mira, haz una cosa, si tú quieres el reino de los cielos, un buen puesto allá, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven conmigo. Es decir, tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar una decisión, como los discípulos, por ejemplo, cuando Jesucristo llamó a Pedro. Dice, Pedro dejándolo todo, lo siguió. ¿Qué dejó Pedro? Todo. Lo dejó todo. Lo mismo cuando Pablo lo dejó todo y siguió al Señor. Entonces la vida cristiana es una decisión. Y usted no ha oído, usted Toribio, gente como justificándose. Uh-huh. No, es que lo único que yo hago es jugar unos numeritos. Uh-huh. Uh-huh. Lo único que yo hago, tomarme unos traguitos. Amén. Lo único que yo hago, ir a una fiestecita. Y dice mi amigo, el padre Peter, que trabaja en el Bronx, dice, a propósito de eso, que la gente dice eso. No, yo lo que me tomo son unos traguitos, yo lo que es una fiestecita, yo lo que juego es unos numeritos, yo lo que soy, siempre lo pone así, dice, pues al final te da una condenadita. Amén. Sí, una condenadita, ¿verdad? Porque si son fiestecitas, si son traguitos, si son numeritos, si son cositas, ¿verdad? Al final nos damos una condenadita. Entonces, en el camino de la fe, ¿qué sucede? Voy a hacer una anécdota. Una vez había un señor que era alpinista, subía a las montañas. Y entonces él empezó a subir una montaña muy, pero muy alta. Entonces calculó mal el tiempo y llegó la noche. Entonces ya iba muy alto para bajar, pero con la oscuridad, ¿qué podía hacer? Entonces, pero él a la buena de Dios tiraba la cuerda que se enganchara en algo y él iba subiendo prácticamente al oscuro. Pero en una calculó mal, pensó que la cuerda estaba bien atada y cuando empezó a subir se aflojó la cuerda y el hombre empezó a bajar, pero ya usted sabe. Y mientras iba bajando, empezó a decir, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y milagrosamente la cuerda se enganchó en algo, ¿verdad? Y entonces el hombre quedó como un péndulo, guindando, ¿verdad? Amén. Ahora, se preguntaba, ¿estoy cerca de la tierra o estoy lejos? ¿Dónde estoy? No se veía nada, completa oscuridad. Y le dice, Señor, tú que ya hiciste el milagro y me salvaste porque en algo se enganchó la cuerda milagrosamente, termina tu obra y sálvame. Y le dice, oyó una voz que le dijo,
suéltate de la cuerda. Dice, ¿qué? Santo Dios. Que me suelte de la cuerda. Dice, no, yo no me puedo soltar de esa cuerda. Pero se oye la voz que le dijo, pero suéltate, confía en mí. Dice, no, señor, yo no me puedo soltar de esta cuerda porque esta cuerda es mi vida. Y le dice, pero tú no dices que confía en mí. Sí, yo confío en ti, pues suéltate de la cuerda. Dice, mira, señor, vamos a hacer algo. Yo me voy a amarrar de la cuerda y voy a pasar la noche aquí. Y mañana temprano, cuando yo pueda ver, tú y yo hablamos. Amén. Entonces, pero suéltate. No, te dije lo que voy a hacer. Voy a amarrarme de la cuerda y mañana cuando amanezca, entonces tú y yo hablamos. ¿Qué pasó? El hombre se ató a la cuerda, hacía un frío muy grande y al otro día lo encontraron congelado, muerto a 1 metro de la tierra. De la tierra. Si se A 1 metro de la tierra. Si se había soltado, se hubiese salvado. ¿Qué sucede? Que todos nosotros tenemos una cuerda, ¿verdad? Cada uno tiene una cuerda que Dios dice, suéltate. Amén. ¿Y qué dice uno? Esta cuerda es mi vida. Deja los números, con eso es que yo me embullo. Ajá. Deja el trago, con eso es que yo me embullo. Deja la amante, deja la querida, deja el querido, ¿verdad? Amén. Entonces, no, es que con eso que yo me embullo. Deja de ver tanta porquería en la televisión o en el teléfono. Es que con eso que yo me entretengo. Y usted sabe que mi abuela jugaba el 11 y el 56. Amén. Sí, entonces, todo el que le hacía un sueño a mi abuela, ella lo calculaba. Y decía, eso da 11. O el 56. Amén. Cualquier sueño a mi abuela María Mena le daba el 11 o el 56. El 56. Y oigan lo que decía ella, que una tía de ella que se había muerto, llamada Carmen, decía, Carmen se me ha aparecido diciendo, María, deja los números, que eso es pecado. Y ella decía, pero es que yo no lo puedo dejar porque con eso es que yo me embullo. Yo no hago más nada. Yo no hago más nada, exactamente. Entonces, a veces nosotros estamos atados a la cuerda y ¿qué creemos? Que esa cuerda es nuestra vida. Amén. ¿Y en qué se convierte en la cuerda? Cuando nos atamos a ella, se convierte en nuestra ruina, se convierte en nuestra muerte. Hablando de elección, un día yo hice un programa en Radio María, Nueva York, a las 8 de la mañana, que se llamaba como La vida en Cristo. Y entonces yo hablé precisamente de eso, de la gente cómo pospone. No, yo en tal tiempo voy a dejar esto, en tal tiempo voy a hacer esto, yo después, y uno no sabe. Y como le dijo a usted aquel señor, que yo acuñé esa expresión en ese programa, ¿y si yo muero esta noche? Amén. Entonces, yo recuerdo, yo estaba en Santa Ágata y ese día era un viernes, pero un viernes toribio de nieve, mucha nieve, estaba todo lleno de nieve. Y allá se me apareció una señora con su hijita y con su esposo. Y me dice, padre, yo vengo a confesarme. Y digo yo, ¿y tú estás casada por la iglesia? Dice, no, yo no estoy casado por la iglesia, pero ese que usted ve allá sentado es el papá de mi niña. Y él se va a acostar conmigo cuando nos casemos por la iglesia. Wow. Y le digo yo, ¿pero tú estás segura de lo que tú estás haciendo? Y me dijo, padre, como dijo usted esta mañana en el programa, ¿y si yo muero esta noche? Digo yo, bueno, pues yo no tengo problema. Pero al final eres tú frente a Dios. Pues yo la confesé. Al otro día me dice ella, lo siento. Al otro día me llamó y me dice que cuando el hombre fue muy contento en la noche, ella le dije, no, tú te vas a acostar conmigo cuando nos casemos por la iglesia. Tú te acuestas conmigo cuando nos casemos por la iglesia. Y cuando esa le dijo eso, al otro día temprano le levantó y le dijo, vamos para la iglesia, para que nos anotemos. Y antes de los 2 meses me llamó ella, feliz y contenta. Casada por la iglesia. Casada por la iglesia. Amén. Que tenía sus
sacramentos, ¿verdad? Tomó una decisión. Tomó una decisión. La vida es cuestión de decisión. Sí. Y hay gente que toma decisiones fuertes y firmes, ¿verdad? Fuertes y firmes. Y entonces, sin decisión, Toribio, no sé, ¿qué dice Jesús? El que quiera seguirme, que tome su cruz detrás de mí y me siga. Rosa y yo, Rosa es nuestra hermana, veníamos hablando ahora en el camino cuando ella me traía y le decía yo a Rosa que uno que tiene que tener un poco de discernimiento, porque Dios, ¿quién es Dios? Dios es nuestro papá, el tesoro de nuestra vida, el que nos creó a cada uno de nosotros por amor, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y para qué Dios nos creó? Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre santo del Señor. Entonces ya nosotros ya no podemos estar pensando como digo yo, como gente que no sabe que Dios está vivo, ni nada de eso, sino que nosotros debemos de escuchar la voz del Señor. Porque ¿cuánto de nosotros, bendito sea el nombre del Señor? Todas esas decisiones que está diciendo el Padre que tomaron estas personas, cada vez que fueron donde el Padre, que el Padre le habló, ¿quién era que le estaba hablando? El Señor era que le estaba hablando. El Señor era que le estaba hablando. Desde que tú te levantas, mi querido hermano, hasta que te acuestas, uno tiene que escuchar a su esposa, sus hijos, su vecino, su compañero de trabajo, todo lo que acontece en el mundo, tu hermano, tu amigo, tu enemigo, bendito sea. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere guiarte. Dios quiere dirigirte. No, esto no se trata de yo comenzar a saltar y de yo comenzar a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Le decía yo a mi hermana Rosa que la mayor bendición que un ser humano puede tener es hacer la voluntad de Dios. Es hacerla. La voluntad de Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque hay muchísima gente buena en la iglesia, pero a veces uno camina por donde no tiene que caminar, bendito sea, y no escucha la voz del Señor, no escucha cuando Dios quiere hablarnos a nosotros, cuando Dios quiere corregirnos, cuando Dios quiere guiarnos, cuando Dios quiere así mismo como dice el Padre, que nosotros tomemos una decisión. Pero si nosotros supiéramos, bendito sea Dios, que es el mismo Dios que quiere dirigirnos a nosotros, que quiere guiarnos, nosotros más fácil escucháramos la voz del Señor. Bendito sea Dios, porque esto no se trata de yo estar brincando, de que yo me la sé toda, de que con eso es que yo me entretengo, de que porque con qué yo me voy a entretener si yo no hago esto. No, esto se trata de nosotros escuchar la voz del Señor que quiere hablarnos a cada momento. Usted sabe, hay una canción que dice la decisión es tuya. Amén. Y hay un santo en la iglesia que se llama San Expedito. San Expedito es el patrón de las causas inmediatas. Oiga eso. Es el patrón de las causas inmediatas. ¿Por qué? En atención a que el maligno siempre nos manda a nosotros a esperar. Voy a dejar tal vicio. Déjalo para después. Déjalo para después. Entonces, San Expedito era un militar. Y entonces él va con un grupo de militares, van hacia una guerra y dice que siente en su corazón un deseo como de arrepentirse, de convertirse, de dejar todo y seguir a Cristo, de confesarse, ¿verdad? Porque llevaba una vida de pecado. Y entonces, pero sentía, déjalo para después. Sentía como eso, déjalo para después. Pues él en un arranque de la gracia de Dios, se tiró del caballo y salió corriendo donde había un sacerdote. Y se cayó de rodillas frente al sacerdote y se arrepintió. Cayó de rodillas frente al sacerdote y se confesó. Y es un santo. Ahora, ¿qué lo hizo un santo? Una decisión. Una decisión. La vida es cuestión de decisión, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, ¿cuánta gente? No, yo después, ¿verdad? Incluso yo recuerdo que si hay algo que hace el demonio, hacernos creer que la muerte está muy lejos. Hacernos creer que la muerte está muy lejos. Aunque esté ahí al lado de nosotros, uno no percibe muchas veces, ¿verdad? Y entonces, hay gente que, bueno, yo el caso más tétrico
fue que fui a un hospital con una señora que le fue a pedir perdón a una que estaba en el hospital con un cáncer. Y yo siempre digo eso, porque eso a mí me impresionó tanto, me impresionó. Cuando yo vi a esa señora enferma, con ese ojo negrecito y ese lado podrillo y una cosa que yo no había visto una cosa así, y yo le dije, mire, ahí está fulana que viene a pedirle perdón. Yo no estoy preparada todavía. Pero y yo me quedé como, ¿cómo? No, yo no estoy preparada todavía para perdonar. Y yo, pero usted está muriendo. Sí. Estaba muriendo. Le faltaban 1 o 2 días. No, esa misma noche ya cayó en coma y de ahí para allá pero oiga, yo no estoy preparada todavía. Tomó Y entonces, y me dice, y después de decir que no está preparado, oiga, ¿cómo es el demonio? Yo tengo una fe tan grande que yo sé que Dios me va a curar esto. Vea lo que decía el libro del eclesiástico, o Sirácides. Dice, tú teniendo rencor por el otro, no le pidas la salud a Dios. No le pidas la salud a Dios. ¿Y cuánta gente uno ha ido a confesar que le dice que no, que vuelva después? No. Y eso me ha pasado a mí muchas veces. Con Casilda fui yo a ver una allá en Brooklyn por Williamsburg. Y me salta, ay, que yo tengo una depresión, que yo no tengo deseo para nada. Digo yo, sí, pero yo vine a confesarla. Ay, no, yo no tengo deseo de confesarme. Vuelva después. Digo yo, no. El tráfico está muy fuerte, me costó mucho llegar aquí. Yo la voy a confesar aquí porque también usted se está muriendo, usted no dura mucho. Digo yo, si yo no la confieso hoy, pueda que usted se vaya sin confesar. Y es verdad, padre, sí. Y la confesé. Pero esa palabra la despertó a ella. Y sí, no, yo la confesé, me quedé, váyase todo el mundo, ella no quería, pero la confesé. Y al otro día me dice Casilda, ay padre, usted no sabe que la doña se murió. Y ella dice que vuelva después, ¿verdad? Y yo he contado aquí, Alfredo va a ver un enfermo puertorriqueño, un señor con un cáncer, y le dice, tú no quieres, un hombre de poca iglesia, ¿verdad? Y Alfredo empieza a hablarle de Dios y que hay que estar preparado, un hombre con cáncer. Y le dice, ¿no te gustaría confesarte? Y dice él, sí, como en 3 meses. Ay, Jesús. Dije como en 3 meses y le dice a Alfredo, pues usted sabe que Alfredo es alocado, ¿verdad? Estamos en televisión, pero Alfredo es alocado. Le dice a Alfredo, ay, que se murió la mamá de Alfredo hace como 15 o 20 días. Dios la tenga en gloria. Y entonces le dice Alfredo al Señor, ¿cómo en 3 meses? Usted está a ley de un strike. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted se está muriendo. Y dice el hombre, no, pues manda a buscar al padre. Entonces me llama Alfredo a mí y yo cojo para allá. Y yo confesé al hombre. Y esa misma noche el hombre se murió. Esa misma noche. Es decir, el demonio nos hace creer a nosotros 2 cosas. Primero, nos hace olvidar el tema de la muerte. Y cuando nos acordamos de la muerte, pensar que la muerte está demasiado lejos. Amén. Y nosotros vamos posponiendo. ¿Cuánta gente va posponiendo? No después. Yo dejo esto después. Ustedes, sí, después. Yo voy después. Pero el después no existe. No. Yo he visto gente, 2 gente he visto yo, que no se quieren morir. Muriéndose diciendo que no se quieren morir. ¿Verdad? No, yo no me quiero morir. Y ahí se mueren. Sí. Porque la cuestión, eso es inevitable. Oiga, si usted se fuera a morir cuando usted quisiera, ¿cuántos años usted cogiera, Matorino? Yo no sé, no, porque no se pueden calcular. Yo lo cogería todo. Yo no voy a decir nunca que ya. Ajá. No. Pero, Toribio, ¿usted no ha visto gente posponiendo para después? Sí. La mayoría de gente que no están preparados tienen esos problemas, padre. Uno tiene esos problemas que cuando llega la hora de la muerte, entonces uno quisiera que le den una prórroga, ¿verdad que sí? Que le den un tiempecito más, de que para uno hacer lo que no hizo cuando uno podía. Bendito sea el nombre santo del Señor. Pero el Señor, que lo sabe todo, el Señor sabe que nos da 100 años más, y cuando viene a ver, nosotros nunca hacemos lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad que sí? Y entonces Dios, que
que en su sabiduría lo sabe todo, bendito sea el nombre santo del Señor, dice, ya yo no le voy a dar más oportunidad, porque ya él no va a hacer nada, bendito sea el nombre santo del Señor. Y entonces, bueno, llega el final de los días de uno, pero no necesariamente es así tampoco. Decía yo en otro programa que yo estaba con el padre aquí, que a veces uno cree que uno se muere porque Dios quiere que uno se muera. Y no es así, no es así. Es como dice el Padre, a veces uno, bendito sea el nombre santo del Señor, Dios le habla a uno y Dios quiere salvarlo a uno. Y Dios quiere que uno viva más a uno de lo que uno ha vivido, bendito sea el nombre del Señor. Pero la falta de no tomar una decisión, así como dice el Padre, del hombre que estaba pisando la tierra casi y no se soltó de la cuerda para no salvarse, la falta de una decisión no deja que uno siga viviendo. Y a veces pensamos nosotros, no que era la voluntad de Dios, no que Dios quería. La mayoría de veces Dios no quiere que realmente nosotros nos vamos. Bendito sea el nombre santo del Señor. Es que uno a veces apresura. Dios sí le tiene la fecha a uno, pero a veces uno lo apresura. Uno adelanta. Casi siempre. Casi siempre. Uno adelanta la fecha, porque contamos la historia del señor aquel, ¿se acuerda? Que me salió a mí al encuentro del camino y que entonces yo lo vi a él usaba droga junto conmigo. Y él era un viejo ya y usaba droga y usaba qué sé yo qué cosa. Bueno, y entonces, bendito sea el nombre de Dios, yo me lo encontré esa tarde y yo le dije, mi hermano, usted no puede usar droga ahora. Y me dice, ¿y por qué? Digo yo, porque usted tiene la cara de muerto. Y es verdad, Toribio, que tú me veas así. Digo yo lo estoy viendo usted muy feo, pero muy feo, muy feo, muy feo. Mire, mi hermano, párese 2 o 3 días. Pero oye, yo le estoy hablando a él como lo que yo era. Yo le estoy hablando a él como un drogadito también. Toribio, una pregunta. ¿Y el que está en droga coge vacaciones de droga? Puede coger vacaciones, bendito sea. ¿Usted llegó a coger vacaciones? Sí, porque vamos a poner un ejemplo. Muchas veces yo estaba usando droga y entonces yo veía que ya como que mi sangre y mi corazón estaban acelerados y entonces yo agarraba toda la cocaína que yo tenía y yo la metía por el toile, bendito sea, porque si la dejaba ahí, yo me iba a morir. Yo me iba a morir seguro. ¿Y qué pasó con ese hombre que usted le dijo que estaba feo? Bueno. Estaba muy feo él. Pero él andaba caminando y bien. Pero se veía feo. Pero Dios me lo mostró. Eso fue Dios. Era Dios que le estaba hablando a él, no era yo. Porque no era yo realmente. Era el Espíritu Santo que le estaba hablando a él. Dije, mira, Frank, si tú no coges 3 o 4 días, yo no sé lo que va a pasar contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Deja 3 o 4 días sin meter droga y sin usar Viagra y sin hacer esto. Le dije yo. Y ok. Y me fui. Y yo me fui. Y yo me fui. Amén. Ajá. Y me dijo, me voy a llevar de ti. Pero el hombre esa misma noche usó droga. Y usó Viagra también. Y le dio un ataque mortal. ¿Esa misma noche murió? Sí, al otro día yo lloraba como un niño. Y yo sabía que no era yo, que fue Dios que le habló, que Dios no quería que ese hombre muriera. El hombre no era el hombre en su vicio, en su vendedera de droga y todas las cosas, no era malo tampoco, no era mala gente. Él caminaba de una manera equivocada como nosotros los cristianos, que a veces estamos en la iglesia, pero caminamos de una manera errónea, ¿verdad que sí? De una manera equivocada. Él caminaba, pero ese hombre, el que pasara por ahí por ese hombre y decía que necesitaba 20 pesos, ese hombre lo sacaba de una vez, primero que nadie. Él creía que era una competencia, él se lo daba de primero a la gente. El que iba a buscar el prestado, ese hombre le emprestaba a muchísima gente, sin rédito y sin nada, y muchísimo favor y hacía. Y Dios no quería. Un hombre atrapado. Dios no quería que ese hombre muriera, pero no tomó la decisión. Estaba atrapado. Tomó la decisión correcta. Toribio, por eso el Señor nos manda a nosotros lo que se llama la vigilancia cristiana. Es decir, que la vigilancia cristiana estén alerta y atentos porque vendrá el día del Señor como ladrón en la noche. Es decir, el Señor nos manda a nosotros, no es que estemos atentos de que el mundo se va a acabar, sino estar preparados para cuando nos muramos. Amén. Porque como dice, la Madre Teresa repetía mucho lo que dice el libro del
del Apocalipsis, que el libro del Apocalipsis dice, dichosos los que mueren en el Señor. Y ella lo traducía diciendo, dichoso aquel que muere preparado Amén. para el encuentro con Dios. Y entonces, ella repetía mucho eso. Y mire que antes de ayer, yo estaba en una casa donde José de Tara, usted sabe. Amén. Y me llaman, mire padre, mi mamá está enferma, está muy malita ya, casi 4 años enferma, y ella se quiere confesar, pero ella quiere que usted la confiese. Amén. Y yo le dije, voy mañana. Pero ahí mismo reaccioné, digo yo, no, mira, yo tengo una prédica con los carismáticos casi a las 9, yo a las 9:30, a las 10 cojo para allá. Amén. ¿Tú me esperas? Me dijo, sí. Y cuando yo llegué, la viejita, la confesé, le puse los sacramentos, y ella me dijo, dígale a mis hijos que yo lo amo y lo amo a usted también, muchas gracias. La viejita en su tino, Toribio. Y dígale a mis hijos que yo lo amo, dígale al mundo entero que yo lo amo y todas las cosas. Ay, sí. Y la viejita me pidió un abrazo y me abrazó la viejita. Cuando yo bajé, le digo a David que está aquí y a su esposa, le digo yo, me dio mucho gusto venir, ella se está despidiendo. Oiga, que yo pensé ir al otro día. Amén. Y cuando al otro día llamo a la hija me saltó el grito, dice, ay padre, mi mamá se murió. Si usted no hubiera tomado la decisión de ir esa noche y lo deja para el otro día, se va sin confesarse. Sí, dice la hija que cuando yo salí, ella estaba transformada. Ella había tenido como una angustia, una agitación, una agonía, y se tranquilizó y estaba feliz y contenta. Y cuando ella le dio los medicamentos, dice, ay, pero mamá se iba a dormir tranquila hoy, porque mamá, si se mejoró con la visita del padre, pues se murió. Y se fue feliz, la hija está feliz y contenta porque ya. Pero dice el libro de Sofonías, se aproxima el gran día de Yahvé. Ya está cerca, ya llega corriendo el día de Yahvé. Su solo estruendo es una cosa amarga y hasta el valiente grita de pavor. Es un día de cólera aquel día, de angustia y de congoja, día de destrucción y de ruinas, de sombras y tinieblas, día de nubarrones y neblinas, día en que suena el clarín en lo alto de la muralla y da la alarma en todas las fortalezas. Les mandaré a los hombres la congoja y andarán como ciegos. Su sangre será esparcida como el polvo y sus restos yacerán como basura. La gente no le gusta que le hablen del infierno, ni de estas cosas, ni de el día de la muerte, ni del juicio final. Pero eso viene, Toribio. Y digo yo que cuando llegue ese día, bendito sea el nombre santo del Señor, ¿cuántos de nosotros estarán preparados? Vamos a llegar allá arriba y entonces vamos a estar pensando, bendito sea Dios, en las cosas que debimos de hacer y no hicimos, bendito sea. Y no habrá tiempo para volver atrás. Y no habrá tiempo. Qué arrepentimiento tan grande. Bendito sea el nombre santo del Señor. Y a Dios que tenga compasión de nosotros. Y misericordia. Y misericordia, porque qué situación tan difícil. Cuando ya uno no pueda volver para atrás, que uno esté allá y decir uno, wow, yo que dejé de hacer. Si yo tuviera, aunque sea un día más, yo cambiara todo, bendito sea. Pero ya no hay un día. Si yo tuviera una hora más, yo cambiara muchísimas cosas. Es más, en media hora. Pero ya no hay media hora. Ni un minuto, ni un segundo. Minuto, porque ya tu oportunidad pasó, mi querido hermano. ¿Qué haría el rico Epulón? ¿Qué hubiese sido? Jesús. Si el rico Epulón hubiese tenido la oportunidad de volver. Jesús. ¿Verdad? Por eso, hermanas y hermanos. El retiro. Dígalo, el retiro. Padre, vamos a hablar de retiro. Ya se terminó el tiempo. Tiene un minuto. Tenemos un retiro. Usted llega tarde, Toribio, y entonces. Tenemos un retiro, bendito sea el nombre santo del Señor. Y ya nos quedan 3 semanas. 13, 14 y 15 de octubre viene la hermana Neri Paulino, una hermana que Dios usa con poder, una hermana que yo sé que ahí van a ver sanación, liberación y van a pasar cosas grandes en ese lugar. También viene nuestro hermano Wilfredo Ortiz, nuestro hermano Andrés Santana, el padre Silvio va a estar ahí con nosotros también. Usted no me ha invitado. Rosa y David también van a estar ahí Toribio, con pero nosotros. usted no me ha invitado. Por favor, mi querido hermano, Toribio, llámanos.
Usted no me ha invitado. No, porque usted es parte de esto. Usted ha visto que el dueño de la casa se invita. El dueño de la casa no se invita porque el dueño de la casa tiene que estar en su casa. Toribio, ¿verdad que sí? Si usted vuelve a llegar tarde, lo voto. No, Rosa no va a dejar. Sí. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, San Padre Pío, San Juan Pablo II y todos los ángeles y santos de Dios, el Señor le come de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Adiós y bendiciones.